Arribamos al versículo 24 del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. El capítulo 5 dice el verso 24: Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Obviamente, cuando dice el apóstol, el cual también lo hará, está refiriéndose a lo que él ha dicho antes de esa declaración. ¿Y qué es lo que él ha dicho antes? Él ha expresado el deseo, la oración, de que todo nuestro ser, recuerden ustedes lo que el texto dice, espíritu, alma y cuerpo. Y decíamos que Pablo utiliza especialmente con las palabras espíritu y alma, donde hace una distinción entre ambos términos, utiliza dos términos diferentes. Para espíritu es la palabra griega neuma y para alma es la palabra griega psique, de donde viene nuestra palabra psicología, psiquis, etc. Y eso alude a nuestra mente. Así que Pablo está diciendo, está orando al Señor para que nosotros seamos guardados por el Señor, liberados del poder del pecado en nuestra vida y que todo nuestro ser sea libre del pecado. Y eso incluye nuestro cuerpo, pero también incluye nuestra mente y también incluye nuestro espíritu, todo lo que somos internamente, todo ese elemento no material que permanece todavía vivo cuando pasamos incluso a la eternidad, el espíritu nuestro, que todo eso, dice el apóstol, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Me gusta la expresión que sea guardado, porque es muy interesante la relación que Pablo hace en este pasaje entre la responsabilidad nuestra de vivir una vida agradable a Dios y la obra de Dios en nosotros, guardándonos, cuidándonos, ayudándonos a vivir para Él. Es decir, hay ambas cosas, porque el versículo 22, recuerden que ha dicho, absteneos de toda especie de mal, o sea, toda clase, eviten, esa es la idea, eviten toda clase de mal, todo aquello que es pecado en la vida de una persona, y el pecado está claramente definido, por lo menos en forma bastante clara en las Escrituras, en la Biblia, y entonces dice el apóstol que nos abstengamos, que evitemos ese mal. Esa es nuestra responsabilidad, abstenernos. Pero también dice que Dios nos santifique por completo, versículo 23, y el mismo Dios de paz, o sea, nosotros abstengámonos de toda especie de mal. Pero luego dice, el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser sea guardado. Así que aquí tenemos la obra de Dios en nosotros, la gracia operando en nosotros. Por un lado, el llamado a abstenernos de toda especie de mal, y por otro lado, la certidumbre de que no estamos solos en ese intento de guardarnos del mal, de abstenernos del mal, en ese intento de vivir vidas agradables a Dios. No estamos solos, porque Dios está con nosotros y Él puede santificarnos, o sea, ayudarnos a pasar por ese proceso de libertad del poder del pecado en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso dice de nuevo, sea guardado. Es decir, que el Señor es quien puede en última instancia guardarnos, cuidarnos, y Él lo hará, créelo, Él lo hará. Él te puede quitar esos hábitos
de tu vida que no le agradan. Él puede quitar esas inclinaciones de tu vida que no son agradables a Dios. Él puede hacerlo. Tú procura abstenerte, pero recuerda que el poder es de Dios y el poder de Dios puede ayudarte a ser libre completamente de esas conductas, de esas formas de ser y de actuar. Y al final, este pasaje termina con una declaración hermosa que precisamente afianza lo que acabo de decir. Es decir, el poder de Dios nos va a ayudar en la empresa, escúchame bien, en la empresa de vivir para Cristo. No estamos solos. En la tarea de ser discípulos de Cristo, no dependemos solamente de nuestros débiles esfuerzos, porque el poder de Dios está con nosotros, porque la ayuda de Dios está accesible a nosotros. No se trata de que yo trate con todas mis fuerzas de hacer la voluntad de Dios, porque si trato con todas mis fuerzas de hacer la voluntad de Dios, pero no dependo de Dios, entonces voy a fracasar. En cambio, si procuro abstenerme de todo el mal, pero al mismo tiempo confío en el poder de Dios, confío en la gracia de Dios, confío en la presencia de Dios, confío en la ayuda de Dios, y yo creo que Dios lo va a hacer, entonces Dios lo va a hacer. Es decir, no se trata solamente de yo tratando de cargar con el Evangelio. Se trata del Evangelio, procurando cargarme a mí. En otras palabras, la gracia de Dios me sostiene. Y al final, precisamente eso es lo que dice el apóstol. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En otras palabras, Dios es fiel para ayudarnos en nuestra tarea de vivir para Él. Dios es fiel para guardarnos irreprensibles, como dice el pasaje. Dios es fiel para sostenernos. Dios es fiel para ayudarnos. Y Dios es fiel para ir transformando nuestra vida de tal manera que podamos vivir vidas agradables a Dios. Así que no depende solamente de tus débiles esfuerzos, y por supuesto, procura hacer lo que tienes que hacer, pero depende también del poder de Dios, y Dios es fiel para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Dios es fiel para ayudarnos a llevar a cabo lo que nos parece imposible, porque para Dios nada es imposible, dice la Biblia. Para Dios nada es difícil, dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a confiar en Él y a depender de esta verdad que después de todo es la expresión clara de su gracia. Que Dios nos ayude, Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.